La sesión de hoy estará dirigida por Diego Duzán. Gracias, Lina, y muy buenos días a todos. Voy a compartirles mi pantalla. En ese sentido, como siempre digo, no voy a estar viendo si alguien levanta la mano. Seguramente ahí de pronto Lina o Melissa me ayudarán con eso, pero pues la invitación es a que se sientan con confianza, con tranquilidad, de abrir el micrófono, de preguntar, de aportar a la charla que vamos a hacer. La idea es hacer una charla que tenga algo de componente técnico, seguramente lo veremos, pero de pronto no como en ese detalle tan específico. Si alguien quiere entrar en ese detalle, no hay ningún problema tampoco. Pero la idea es que ustedes se lleven mm, como esa visión de las cosas que considera Precia en los temas de filtrado para operaciones y para negociaciones de renta fija, haciendo tal vez énfasis en la parte de renta fija local, revisar un poco el tema de filtro monto, filtro tasa. A algunos de ustedes les suena eso un poco, el por qué es importante, el que buscamos con eso, toda la información que tomamos en cuenta para temas de valoración y hacerlo como en esa dinámica en el que podamos transmitir ese entendimiento, que ustedes tengan ese entendimiento finalizando esta sesión de qué es lo que se hace, el por qué se hace y el para qué se hace. Entonces, de nuevo, invitación total a que abran los micrófonos en algún momento si tienen alguna duda. Y bueno, voy a ir por aquí a compartirles mi pantalla. Listo. A ver por acá. A ver. Listo, por acá ya tenemos. Aquí ya la ven, ¿verdad? Sí. Listo. Yo creo que ahí ya ustedes la están viendo. Permítanme un Sí se está viendo, momentico. Diego. Gracias. Permítanme un momentico. Yo la llevo acá a pantalla completa una vez más. Listo. Mm, el tema de la charla, y como ustedes bien lo vieron ahí en la convocatoria, es justamente ver algo de los filtros metodológicos en renta fija. Mm, Inicialmente cuando pensaba en esta charla, me cuestionaba y decía, bueno, sería interesante también ver temas de filtros o cómo se depura la información en los temas de derivados. Inicialmente pues la charla quedó en el sentido de renta fija local. En algún momento yo creo que también es valioso, es importante mirar los temas de cómo limpiamos la información o cómo depuramos la información que recibimos para otros mercados dentro de esos derivados OTC. En todo caso, de nuevo, si alguien tiene una duda al respecto, si bien no es del tema, pues si la quiere hacer en algún momento, en algún espacio, bienvenida, pero seguramente vamos a dedicar algún espacio adicional para hablar de todos estos temas de construcciones de curvas forward, de curvas swaps, de opciones y demás. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cómo lo hacemos? Porque cuando uno mira el mundo de los derivados y las metodologías es un poco más denso, todos esos pasos que hay que seguir para poder llegar a una muestra final. Entonces, quería dar ese mensaje inicialmente. Aquí solamente vamos a hablar de temas de renta fija o la charla está pensada para eso. Sin embargo, cualquier duda, siéntanse en libertad de plantearla. ¿Cuál es el contexto del problema y qué pasa en general en los mercados? Mercados líquidos, yo creo que entrar a discutir algunas veces del nivel de valoración de los tesoros a 10 años, a 5 años, a un año, o inclusive en el mercado local, gracias al esquema de creadores de mercado, entrar a discutir o entrar a decir algo, siempre es bienvenido, pero de pronto la discusión se zanja muy rápidamente respecto a los temas de valoración de TES que hagan parte del esquema de creadores o que tengan una liquidez suficiente. Seguramente el mismo mercado está diciendo, no, venga, es que a través del esquema de creadores, lo que es Zen se está operando tantos miles de millones en tantas decenas o cientos de operaciones. Entonces, cuando existe la liquidez suficiente, seguramente el tema de los filtros o el tema de uno querer limpiar algo puede llegar de algún modo a perder algo de relevancia. Los filtros y la limpieza de las muestras hacen mucho sentido en mercados poco líquidos. Mercados poco líquidos como Colombia, que uno comparativamente contra Estados Unidos, pues uno dice la liquidez es absolutamente nula en nuestro mercado, comparado con mercados grandes, pero si nos miramos contra otros mercados de la región, podría ser Chile, Perú, Costa Rica,
podemos decir, oiga, el esquema de creadores hace que la liquidez comparativa contra esos mercados sea grande, que Colombia sea un mercado bien interesante porque tiene esa liquidez comparativamente contra mercados de la región interesante y adicionalmente el apetito por, digamos, la deuda o las emisiones de deuda de bancos AAA especialmente hace que haya una dinámica interesante en el mercado y que los filtros para este tipo de instrumentos, los no deuda pública en el tema de los bancarios, haga mucho sentido y es en donde la metodología busca limpiar la información. ¿Limpiarla por qué? Porque pueden existir operaciones con volúmenes poco representativos. Puede haber un registro de una operación y así sucede, 50 millones, 20 millones, 100 millones o inclusive un monto muy particular, no sé, para darle simplemente un ejemplo, 7.537.000 pesos. Puede pasar, puede existir operaciones de pronto que sean cruzadas con ese tipo de montos. Entonces uno dice, y yo digo uno, refiriéndome a Precia, refiriéndome a la metodología, refiriéndome a los equipos técnicos y financieros de Precia, ¿eso hace sentido o no hace sentido? Una operación de esas debería llegar a ser considerada para la generación de curvas, para la generación de valoración. Entremos a discutirlo. Y ahí es en donde los filtros buscan identificar operaciones con volúmenes poco representativos y que de algún modo se esté definiendo que no estén, perdón la redundancia, representando la realidad del mercado. Tasas atípicas o errores de negociación, uno podría decir, es algo atípico, no debería presentarse mucho. Se presenta en todos los mercados. Como de pronto se conoce, ese fat finger o ese error de figura, no es algo que sea tan atípico. Lastimosamente, el error operativo puede existir. Y es algo que nosotros vemos por ahí cuando recibimos las operaciones. Los equipos en Precia justamente tienen ese cuidado y ese cuidado en la revisión, en donde seguramente uno querer excluir algo en test, uno quisiera quedarse con todo. Y seguramente por CEN es más difícil que existan esos errores, tal vez por el sistema de la bolsa sea un poco más frecuente. Entonces seguramente los filtros a nivel de test tienen un número de desviaciones estándar que van a permitir o que quisieran recibir todo lo que se presente, pero digamos que ese fat finger, ese error de figura, nos llega, lo revisamos, hay un movimiento atípico en algún punto, los controles saltan, absolutamente todo empieza como a moverse internamente en Precia y ahí es donde justamente esos errores o esas tasas atípicas son excluidas de la muestra, pues porque finalmente no están tampoco representando el mercado. La baja liquidez en ciertos instrumentos, que justamente es por donde yo arrancaba, es en donde podemos estar en un nivel de valoración, y perdón, doy simplemente un número al azar, en un 12% para algún título, para algún plazo. Y dada la liquidez, es un título que no opera o es una categoría que no opera hace muchos días, hace mucho tiempo, y nos llega entonces de pronto a un nivel del 15%, un nivel del 11%, un nivel del 10%. Entrar a evaluar eso hace o no hace sentido, si se considera y empiezan todos los análisis. No solamente el filtro metodológico hace su trabajo, sino también el equipo o los equipos internos en Precia, desde el conocimiento experto, hacen ese trabajo de identificar, venga, hace sentido que la última vez esto estuviera negociando en un nivel del 12%, ahorita 300 básicos arriba, eso significa que el spread contra la deuda pública subió por X, Y, Z motivo, la calificación crediticia de este emisor está justificando ese spread y empiezan todos los análisis. Entonces también acá el mensaje inicial que yo quiero darles con este contexto del problema que estoy tratando de llevarles es no solamente el filtro es el que opera, no solamente la metodología es la que hace su trabajo, sino también el conocimiento experto por parte del equipo de poder identificar es o no es, hace o no hace sentido. Objetivos, justamente lo que decía, lo que yo les comentaba ahorita y un poco para entrar en materia, es justamente buscar eliminar ese ruido de mercado, un ruido que no sea justificado. Recuerdo el cierre del año pasado, hacia el 30 de diciembre, el último día bursátil, con los anuncios que se dieron el 29 de diciembre respecto a los incrementos del salario mínimo, tuvo un impacto grandísimo
en los niveles de negociación de los test, por ejemplo, de un día para otro fueron 70 básicos y así ustedes de pronto lo pueden ver en la historia cómo cierran los test el 29 a un nivel y el 30 totalmente 70 arriba en todas las referencias. Eso pasó. Uno podría decir, oiga, venga, si analizo la historia y el filtro de pronto está considerando solamente datos históricos, pues define unas bandas y esos 70 básicos seguramente son atípicos, es un outlier, se tienen que sacar. No, venga, momento. Los filtros se adecúan también a la realidad del mercado, a lo que está pasando todos los días. Y si es un ruido injustificado, el filtro lo va a excluir. Si es un ruido que tenga ese eco necesario de un evento de mercado, de un evento económico, de un evento financiero, de la coyuntura, la idea es que el filtro también lo reconozca y que el conocimiento experto de Precia así también lo transmita. La parte de sesgos estadísticos es también importante. Pueden existir algunas operaciones que estén muy aisladas de la realidad y ese aislado de la realidad, por más que el monto sea gigante, pero es una operación que por algún motivo tuvo que realizarse por algún participante del mercado, seguramente es una operación que está totalmente fuera de mercado. Si se tuviera en cuenta esa operación o ese nivel de negociación, pues lo que va a hacer es que los filtros los va a llevar para arriba y demás. Entonces, no filtrar bien también puede ocasionar que existan esos sesgos, que existan cosas que no deberían tenerse en cuenta y que la valoración de ahí en adelante no se dé como debe darse. Y justamente ahí es donde nosotros hablamos de garantizar la consistencia en la valoración y mantener la estabilidad de de las curvas y los spreads. Siempre lo digo, el objetivo de las metodologías de Precia no es simplemente generar menos volatilidad porque sí, no, o generar mejores precios porque sí, no, nunca lo ha sido, nunca lo va a ser. El objetivo de las metodologías de Precia es representar fielmente la realidad del mercado. Y como les decía en este ejemplo, que se me vino ahorita a la cabeza del 30 de diciembre, si simplemente el mercado estuvo 70 puntos básicos arriba en los test, pues 70 puntos básicos arriba se representan las curvas y 70 puntos básicos arriba se representa en toda la valoración de la deuda pública, considerando el impacto que la deuda corporativa pueda tener de allí hacia arriba. Entonces, respecto a la estabilidad de las curvas, nos referimos acá es si el mercado está en un nivel, que las curvas así también lo representen. Si el mercado está en un nivel, que los márgenes, que las categorías y absolutamente todo así también lo representen y que la valoración sea un fiel reflejo de la realidad del mercado. Y en esta parte de la realidad del mercado, a veces es difícil tener la conversación, porque yo les doy un dato que más adelante van a ir viendo. Nosotros en renta fija local valoramos 260.000 referencias, o sea, en el vector que ustedes ven, para los que estén más familiarizados con la parte de pronto operativa, contable, de los vectores o de la información de precio, son 260.000 líneas de información y esas 260.000 líneas son valoraciones de 260.000 títulos. Em, ¿Cuántas operaciones se presentan en el día a día? En número de operaciones pues, de calces o de registros, pues, estamos hablando de más o menos 1.200, 1.500, si soy muy optimista, tanto en el sistema del Banco de la República como en el de la Bolsa. Y de esas 1.200, 1.500, ¿cuántas son de deuda pública? Más de la mitad, de pronto hasta el 60%. El resto, ese 40% que estaríamos hablando de unas 400, 500 operaciones, están en su mayoría enfocadas en bancos AAA en tasa fija, la mayoría a menos de 2 años, la gran mayoría, algo en IBR, quisiéramos que hubiese más en IBR, pero algo en IBR y algo en IPC. Y más que todo en la parte de CDTs en estos tres mercados y de nuevo bancos AAA. Yo les estoy diciendo que son 260.000 valoraciones. ¿Qué hacemos de ahí en adelante? ¿Qué hacemos con el sector real? ¿Qué hacemos con lo que no sea AAA? ¿Qué hacemos con algo que no sea, que sea financiero pero no es bancario? Ahí la metodología tiene que ser muy fuerte, el modelo tiene que ser muy robusto, el criterio experto también tiene que ser lo suficientemente aterrizado para representar el mercado, así no exista liquidez y así no existan operaciones sobre títulos en particular. Para la valoración necesitamos insumos y esos insumos justamente son los que empezamos a filtrar. Obviamente primario, secundario.
Aquí yo menciono en la parte de la derecha cotizaciones de compra y ventas porque en algunos mercados en los que operamos, no en Colombia, pero en algunos mercados en los que operamos, dado que tienen ciertas particularidades de iliquidez mayor, seguramente los niveles de cotizaciones hagan sentido. En Colombia nosotros estamos convencidos que el esquema de creadores funciona muy bien, da ese punto de partida para la construcción de la valoración de la deuda pública y de ahí en adelante construir el resto de información. Pero no solamente eso, los bancos AAA son relativamente, ahí yo me cuido mucho en la palabra, relativamente líquidos y nos permiten extraer información suficiente para construir curvas de referencia sólidas. Entonces, estos insumos, todos estos insumos que ustedes ven acá, no solamente se reciben, sino que también se filtran. Sistemas de negociación, como yo les decía ahorita, la información que recibimos del banco, que recibimos de la bolsa, los indicadores de mercado también se incluyen en la valoración, creamos curvas soberanas, creamos curvas corporativas, escuchamos al mercado también para que nos ayuden con esos temas de el filtro pudo llegar a dejar pasarlo a una operación. El criterio del equipo pudo también estar de acuerdo con el filtro, pero el mercado levanta la mano a través de una impugnación y dice, quiero que revisen esto, o a través de una PQR, a través de un requerimiento, nos invitan a revisar alguna valoración en particular y esa opinión del mercado también se recoge y es importante porque hace que el conocimiento de precia y lo que llevamos hacia los precios de forma diaria, pues digamos que también no solamente se basa en una estadística y un conocimiento experto interno de precio, sino que también se escucha al mercado. Importante acá, para todos. Nosotros en Precia no descartamos ni incluimos cosas a priori. Es decir, no porque usted sea primario se incluye, no porque usted sea renovación se excluye, no porque usted sea monto roto se excluye, no. Claro, algunos de ustedes podrían decir, oiga, pero ustedes tienen definidos unos filtros monto y de ahí, pues lo que no pasa es filtro monto se va a excluir, ¿de acuerdo? Los filtros monto se recalculan, se revisan periódicamente. Entonces, si en este momento estamos tranquilos con que sean 500 millones, de pronto mañana o en algún momento van a ser 1.000 millones. El punto es, todo se recibe, absolutamente todo se recoge de los sistemas de negociación y registro, todo entra en una bolsa, como de pronto a mí me gusta llamarlo, y dentro de esa bolsa es que empieza, como si fuera un embudo, a decantarse un poco, o un poco no, se decanta toda esa información, se dejan las operaciones que tengan una tasa que no sea representativa, que tengan montos que no sean representativos, y al final tratamos de quedarnos con lo que a criterio metodológico, financiero, económico y de criterio experto hace sentido y eso es lo que nos lleva a poder valorar las 260.000 referencias que yo les hacía mención hace unos momentos. Entrando en materia, en la parte de renta fija local, tres filtros principales. El primero es filtro de monto individual, el segundo filtro de monto por categoría, el tercero filtro de tasa. Estos dos iniciales podrían llegar a llevar a alguna confusión. Aquí el tema es, no solamente pensamos que, o bueno, doy un paso atrás. Acuérdense que la valoración de precio considera las categorías y esas categorías son, como me gusta a mí también verlo, como bolsitas en donde títulos con características financieras similares se agrupan. ¿Qué características? Ah, bueno, usted es un banco triple A en tasa fija, en pesos y que tiene una emisión entre 90 y 180 días. Usted cumple con eso, pero seguramente hay más ICINes, hay más emisiones que cumplan con lo mismo. Esas emisiones que cumplen con lo mismo a nivel de plazo, tipo de entidad, tipo de moneda, tipo de tasa y calificación crediticia, las agrupamos en bolsitas o en categorías como, pues como técnicamente se llamaría. Esto hace mucho sentido, ¿por qué? Por lo que les decía ahorita, valoramos 260.000 títulos con solamente 1.200, 1.500 operaciones diarias, que de esas están concentradas en emisores o en emisiones o en plazos particulares. También es una ciencia de cómo a través de esas pocas operaciones poder generar la valoración. Entonces, no solamente consideramos que una o tenemos en cuenta o queremos que una operación tenga un monto mínimo para que sea admitida, sino que también cuando entra a la categoría vamos a ser un poco más ácidos y vamos a decir, ok,
usted entró como una operación individual, pero en la categoría yo le voy a exigir un poco más. Ese poco más es, siendo concreto, la mayoría tienen un filtro monto de 500 millones, pero cuando vamos y miramos la categoría, estos 500 millones no me la van a mover, me la van a mover si por lo menos tenemos 1000 millones, si por lo menos tenemos otra de 500 o tenemos una de 1000 en total. Entonces buscamos operaciones individuales, las tenemos en cuenta, pero hay casos en donde esa operación solita no alcanza a mover la categoría y el margen en consecuencia sería histórico. Importante aquí, y de pronto ahorita un poco más de detalle, en los filtros montos es algo que se define previamente. El equipo de investigación y desarrollo pues ellos operan bajo un marco de gestión de metodologías exigido por la Superintendencia Financiera de Colombia, y lo que ellos están haciendo constantemente es reevaluar, recalcular, repensar en esos filtros, en la parte de los filtros monto, y son filtros que se incorporan de forma, de pronto volviendo a utilizar la misma expresión, a priori. A priori sí tenemos y sí sabemos que hoy eh, los filtros montos son para la categoría, no sé, para la categoría de bancos triple A en tasa fija, en pesos son de 500 millones para las operaciones individuales y de 1000 millones para las categorías. Eso lo sabemos y así es como se opera. En la parte del filtro tasa es distinto. Hace muchos años teníamos unos filtros tasa que estaban puestos, tallados como piedra sobre la piedra en la metodología y decíamos tantos puntos básicos por encima de, y ese es el filtro. Y ese por encima de eras por encima de la deuda pública. Entonces, bueno, si la deuda pública está en 12, entonces yo me voy a ir a más o menos 50 básicos y ya. Eso pasaba hace muchos años. Eh, Eso en parte estaba desconociendo la dinámica de la deuda corporativa, se cambió de nuevo hace muchos años, y ahorita el filtro tasa como opera es que considera todas las operaciones que se presentaron en una categoría, las organiza en un plano. Sobre ese plano va a revisar los montos más representativos y luego va a tratar de calcular una curva que minimice los errores versus esas operaciones de mercado. Entonces tenemos muchos punticos y trazamos una curva. Luego, lo que más va a pesar dentro de esas operaciones son los montos. Las operaciones con montos más significativos van a tener un peso mayor. ¿Un peso mayor para qué? Para empezar a definir los spreads hacia arriba y hacia abajo. Entonces, imagínense una nube de puntos donde trazo una curva tratando de justamente de minimizar, de pasar por la parte más cercana a todos esos puntos, y luego trazo unos spreads que los spreads van a considerar qué tanto se están alejando todas esas operaciones de esa curva que tracé, pero lo que más va a pesar dentro de esos spreads, que son promedio ponderado por monto, son las operaciones que tienen mayor monto representativo, y así es como el filtro se crea. Muchas veces lo que nos dicen es, yo quiero saber, yo quiero reconstruir el filtro, yo quiero saber cuánto es el filtro tasa, póngamelo, dígamelo. No, es que si el mercado hoy está súper disperso y vamos a tener operaciones, y perdón el número, solamente voy a votar uno al azar, si hay operaciones entre 13, 14, 15%, y esas operaciones son de 50.000, 100.000, 200.000, 30.000 millones. Imagínense cómo está esa nube de puntos. Imagínense entonces cómo trazo y trato de pasar por en medio de todos esos puntos, y después cuando va a hacer esos spreads, si los puntos están por acá y la línea está por acá, pues simplemente el spread se amplió hoy porque el mercado está supremamente volátil. Pero mañana entonces estamos más tranquilos y el mercado está mucho más cerrado. Ya esas operaciones en mi imaginación que les da ahorita para el ejemplo, ya no son entre 12, 13 y 15%, sino que se llevan 5, 6, 7 básicos. El filtro mañana se cerró. Entonces, mensaje aquí fundamental: el filtro tasa responde a lo que pasa todos los días en el mercado. Es imposible decirles a ustedes, hoy el filtro va a ser de tanto. No, yo estoy esperando a ver 10:32 cómo está operando el mercado, a ver cómo va a quedar el filtro y qué tanto vamos a sacar o incluir. Lo que les decía ahorita, y me adelanté, la parte del monto individual y categoría justamente es para considerar operaciones que por su monto individual sean admisibles, pero adicionalmente esas que sean admisibles si afectan o no afectan las
categorías. En el filtro de tasa, eso que les decía ahorita, justamente aquí lo trato de definir en esta parte de abajo donde les pongo el proceso consiste en, y es justamente con todas esas operaciones construimos esos spreads por medio, ponderado por monto, límites, y de nuevo, si en un punto de la curva me dice que es el 12%, y en ese punto el spread quedó 20 por arriba, 20 por abajo, para una operación que esté en ese plazo, yo voy a decir, bueno, 12.20 o 11.80. Si fue 12.21, te excluyo. Si fue 12.19, entras. Si fue 11.79, te excluyo. Si fue 11.92, entras. Pero de nuevo, eso va a depender de la realidad del mercado que tengamos en el día a día. Este mensaje acá que les traía, aquí yo hablo o he venido hablando seguramente de operaciones, de que excluimos operaciones, de las categorías, pero la propia generación de las curvas de referencia, como les decía ahorita, hacen esa labor de filtrar, hacen esa labor de darnos una referencia para de ahí en adelante hacer las valoraciones. Importante que ustedes tengan en cuenta, nosotros en Precia generamos 5 curvas de referencia. Dos, pues basadas en las negociaciones de los TES, evidentemente, TES en URs y TES en pesos, que pues sobra decir que el esquema de creadores permite tener esa liquidez suficiente para que podamos tener una curva, para que podamos hacer las valoraciones de una forma, digamos que confiable, por la misma dinámica del mercado. Y en la parte corporativa, hemos definido curvas que se basan en los niveles de negociación de los bancos AAA, IBR, IPC y tasa fija. Seguramente lo que más encontramos es tasa fija, como les decía ahorita, la liquidez se la lleva a la parte corta, a menos de 2 años es donde hay más. Para ponerles algunos nombres que son evidentes, CDTs y operaciones y captaciones de Bancolombia, Bogotá, Occidente, seguramente hay bastantes. Y pues la mayoría de días, y ahí es donde esa información es suficiente para nosotros poder construir esas curvas. Mm, la definición de con qué construimos las curvas corporativas es bien importante. Y aquí yo se los pongo de pronto en esos 3 punticos que ustedes ven por acá. Vamos a buscar lo más líquido. Vamos a buscar que puede haber un banco AAA que no tenga la misma liquidez que otro, y de pronto el mercado, si bien es AAA, lo puede estar castigando de algún modo con ese spread por liquidez. No queremos eso, queremos contar solamente con los que sean más frecuentes en su nivel de eh, emisión, de negociación. Es por eso que las curvas corporativas se construyen con los bonos más líquidos de los últimos meses. Definimos una ventana de tiempo y decimos, bueno, en esa ventana de tiempo, ¿qué bonos han tenido una negociación relativamente grande? Solo esos bonos pueden llegar a ser parte de las curvas. Listo. Miramos también los emisores, porque evidentemente si nos basáramos solamente en los bonos, no operan y no tienen tanta liquidez como quisiéramos, pero seguramente un emisor de CDT sí. Ahí es donde vamos y decimos, listo, ya miré los emisores, las emisiones más líquidas, ahora vamos a mirar los emisores más líquidos, que tengan un mayor volumen de negociación, esos los traemos. Esos son los instrumentos más representativos del mercado para la construcción de las curvas corporativas AAA, y eso nos ayuda a tener curvas que nos hacen sentir tranquilos, que representan la realidad del mercado, no deuda pública de emisores AAA. Entonces, lo hacemos de esa forma porque hemos identificado que tienen esa liquidez suficiente y nos ayuda a tener esa representatividad de la deuda corporativa. Como les decía hace unos años, querer diversificar seguramente no era tan fácil porque simplemente la deuda corporativa respondía a test en tándem. Entonces era, listo, test se fue para arriba a 100 básicos, la deuda corporativa también. En este momento, si test se va para arriba a 100 básicos, y la deuda corporativa no necesariamente por algún motivo recogió ese movimiento, sino que se fue para arriba 75 básicos y hay suficiente información, pues simplemente el spread entre la deuda corporativa y la deuda pública se reduce y estamos
garantizando que esa representatividad de la deuda corporativa se vea en las curvas. Importante por acá cómo también construimos estas curvas. Mm, en la parte corporativa, yo les he venido diciendo, y ustedes pues seguramente lo sabrán más que yo, ¿existe suficiente información? Sí, hay días en que no. Me acuerdo mucho, inclusive en algún 24 de diciembre, ni siquiera operaciones de TES hubo, no me acuerdo el año, para ser más específico, pero recuerdo el momento. Un 30 de diciembre puede ser también difícil, los inicios de enero también puede ser difícil. Y si es difícil en la parte de deuda pública donde se ponga muy, muy, muy líquido el mercado, pues pensemos en la parte corporativa. En ese sentido, nosotros hemos también implementado algo que traigo aquí con el nombre como de filtros temporales, pero son ventanas de rezago. Y se las resumo. Estoy parado hoy, quiero hacer la valoración, quiero hacer la construcción de las curvas con operaciones suficientes, que digo suficientes es considerando las curvas se construyen, las curvas del cupón que construimos las hacemos con el modelo de Nelson y Siegel. Como ustedes saben, el modelo de Nelson y Siegel, pues matemáticamente requiere, por allá uno ve la fórmula y uno se da cuenta que requiere ciertos parámetros, 4 parámetros, eh, y pues su calibración y demás también depende de un número mínimo de operaciones, depende que pues tiene unas dependencias también que esas operaciones se hayan hecho con idealmente, con unas separaciones en plazos, o sea, no simplemente decir, ay, hay 100 operaciones a 30 días. No, no se puede. Entonces, que también tengan esas separaciones. Y dado el modelo, nosotros hemos considerado también que si en un día en particular no hay suficientes operaciones, vamos a aplicar algo que son las ventanas de rezago. Y voy a mirar hasta 5 días atrás. Hoy, entonces, no tengo suficientes operaciones, listo. Pero ayer sí. Complemento la muestra de hoy con lo de ayer. El peor de los días, el peor de los casos, en 4 días no tengo, o en 5 días no tengo operaciones suficientes para hacer la curva. Voy a mirar qué pasó hace 5 días y ahí ya tengo una muestra completa. Mm, ¿Hemos llegado a esos puntos? No. En algún momento de pronto hemos tenido que traer operaciones de otros días de hasta -3 días. Eh, y pues digamos que eso que hemos puesto como hasta 5 días ha mostrado ser suficiente para tener la muestra correcta, la muestra suficiente para poder aplicar un Nelson y Siegel y poder hacer una optimización y una creación de una curva cero cupón. Importante aquí, lo resalto, controles permanentes en cada etapa del proceso de valoración. Mm, Vean que yo les hablaba aquí de los filtros y de nuevo les decía que hay un filtro monto para una operación individual, hay un filtro categoría para ver si la categoría se ve afectada o no. Hay unos filtros tasa que consideran todo el universo de operaciones para categorías definidas. Luego trazamos una curva, calculamos un spread promedio ponderado, definimos como esa ventanita en donde deberían estar los puntos o las tasas que vamos a aceptar. Y hasta ahí de pronto yo les he hablado de cómo funciona la metodología y cómo funciona de pronto el sistema. El sistema hace esto de forma automática. Pero más allá o detrás de eso, pues tiene que haber también el criterio de un equipo con conocimiento experto que garantice que las valoraciones son representativas, que hay una consistencia matemática, estadística, financiera y de mercado. Muchas veces de pronto el filtro quiere excluir algo, pero cuando vemos algún fundamental y decimos, no, es que esa operación hace sentido, o miremos el monto, o miremos, hay muchas cosas que en el día a día estamos trabajando para poder hacer una validación de calidad a esa muestra y obviamente garantizar que la metodología se aplica. Pero de nuevo, el criterio también es muy importante de no simplemente excluir porque se excluye ya, no simplemente incluir porque se incluye ya, sino que, oiga, miremos este emisor, hay unos temas de liquidez, hay unos temas financieros, hay unos temas coyunturales y revisémoslo, hablemoslo, manejémoslo, lo revisamos en el equipo, lo revisamos inclusive con los comités que tenemos, lo revisamos con el mercado, lo revisamos en diferentes escenarios. Entonces, el mensaje también aquí es,
no se queden con que los filtros son una matemática y una estadística por allá que alguien se inventó, sino que también los filtros, detrás de los filtros hay personas que los aplican y personas que están absolutamente, bueno, que estamos absolutamente obsesionados con el mercado y que queremos que la información que entregamos sea de calidad. ¿Qué conclusión por acá yo empiezo a querer darles? Eh, de nuevo, en mercados y líquidos se puede recibir muy poca información o se tiende a recibir muy poca información. Y en muchos mercados y líquidos, algunas veces hay unos niveles que tratan de dar un color de mercado, pero que realmente obedecen a algo puntual, algo coyuntural. Los filtros buscan eso, buscan mejorar la calidad de los precios, buscan fortalecer la calidad y la estabilidad de las curvas y aumentar la confiabilidad de los modelos de valoración. De nuevo, aquí el mensaje es no simplemente es alguien que se encarga de revisar que un sistema funcione, no, es alguien que está mirando que justamente la realidad del mercado esté representada de la mejor manera en los precios de valoración. Y digo de la mejor manera porque, como les decía ahorita, y soy súper cansón con ese número que cada vez va creciendo más en mi cabeza y son 260.000 valoraciones. O sea, piensen que es tratar de darle un nivel, o sea, generar un valor razonable para 260.000 activos todos los días en tiempo real, como ahorita ya se los voy a mostrar también, eh, basado en muy poca información de mercado. Pero desde que tengamos TES operando, desde que tengamos bancos AAA operando, desde que tengamos el esquema de, digamos, de la IBR, que también da ese nivel de negociación, desde que tengamos todas esas cosas que la economía ha podido desarrollar adecuadamente, yo creo que estamos tranquilos en que podemos generar valoraciones correctas. Finalmente, quiero dejarles este mensaje. Y es que la valoración no comienza con el modelo, comienza con los datos depurados. No simplemente llegaron los datos, con eso construyo y ni me imagino cómo quedarían esas curvas si no se filtra. Aquí lo que se quiere es algo robusto, algo confiable, que nos permita ¿qué? Que nos permita tener curvas cero cupón adecuadas, spreads corporativos adecuados, precios de valoración que respondan a la realidad del mercado y que basado en eso nuestros clientes inclusive puedan hacer estimaciones de riesgo adecuadas. No queremos precios erráticos, no queremos curvas inestables, no queremos disminuir la volatilidad cuando el mercado está volátil, la queremos mostrar, queremos decirle al mercado, el mercado está nervioso, el mercado está operando así, vean cómo están los precios. No queremos hacer suavización de absolutamente nada, queremos que los modelos de valoración representen de la mejor manera la realidad del mercado. Y finalmente, para que ustedes se lleven en la cabeza ese flujo general del proceso que nos permite llegar a la valoración de los instrumentos, y es de nuevo, recogemos la información, toda la que exista, toda la que pueda llegar a existir, en este caso de renta fija. Construimos, digamos que empezamos a analizar, la ponemos en nuestros sistemas, empezamos a generar todos los filtros, empezamos a hacer lo que yo les decía, excluir, incluir, calcular spreads, el criterio experto que está mirando también si es representativo, la liquidez, construimos las curvas, analizamos los spreads, todo esto sobre el cuarto de millón de títulos que tenemos para finalmente llegar a la valoración de los instrumentos. De ahí que nuestro compromiso, nuestro mensaje siempre es justamente es generar esa confianza, generar esa transparencia, que ustedes sepan lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y siempre pensado en el desarrollo del mercado de capitales. No sé si por ahí ustedes tengan algún comentario. Quisiera pasar a mostrarles de pronto algo adicional, una de nuestras herramientas donde seguramente ustedes pueden llegar a tener un poco más de información justamente cuando hablamos de todo este tema de filtros, que es lo que nos trae aquí a la charla. Permítanme entonces, yo por acá les comparto mi pantalla nuevamente. Listo. De pronto algunos de ustedes están familiarizados con esto que les muestro en la pantalla, otros no. Mm,
¿Qué es esto? Esto es la pantalla de Precia intradía. Los que de pronto no estén tan familiarizados, ¿qué hay acá? Aquí ustedes están viendo lo que a las 10:47 Precia está haciendo. Ahí es donde yo les digo a ustedes la transparencia. Nosotros queremos que ustedes sepan lo que hacemos, cómo lo hacemos, que mantengamos esa conversación constante, que nos digan, oiga, esa curva no me cuadra. Hablemoslo a las 11, ya, o sea, miremos a ver, compartamos ese criterio matemático, financiero, estadístico de mercado, porque esto al final pues contribuye para el desarrollo del mercado de capitales. ¿Qué es esto por acá? Lo que ustedes ven es justamente todo lo que, o sea, esto está dividido en módulos. Ustedes lo que pueden ver acá es todo lo que ha operado. Esto es lo que en este momento tengo registro que ha operado. ¿Quién es el que más ha operado? Hasta este momento, Banco Bogotá, 42.542 millones. Ustedes pueden ver por acá en qué, en IBR, de todo eso que ha operado, la mayoría ha sido en IBR, algo en tasa fija. Por aquí a qué plazos, 0 a 3 meses, la mayoría de lo que ha operado hasta este momento. Pueden ver también aquí las curvas, pueden hacer comparaciones de spreads, cómo se ven esas curvas corporativas contra las de TES, si hay un pick-up sobre TES, si no hay un pick-up sobre TES, por plazos. Ustedes pueden buscar la información, quieren conocer algún ISIN, quieren saber, y perdón, la palabra ISIN, o quieren saber de alguna inversión en particular, la buscan por acá en estos buscadores por títulos, un buscador más avanzado que les permite hacer filtros, una calculadora. Muchas veces se genera también la duda de cómo se hace la valoración de los títulos en IBR. La calculadora acá tiene cargada la curva de IBR. Ustedes pueden ver también aquí la curva FRA si quieren hacer las estimaciones de los cupones de sus títulos a tasa variable. Índices, bueno, pueden aquí hacerle seguimiento a mercado, pueden cargar portafolios y ver cómo en valoración, cómo les estaría yendo en este momento. Entonces ustedes cargan un portafolio y dicen, ah, bueno, a las 10:47 tengo simplemente por acá unos portafolios experimentales. Ustedes pueden decir a las 10:47 voy ganando 14.740.900 pesos por valoración. Finalmente, si en este momento cerráramos, esa sería la valoración. Gestión de portafolio también es lo que nosotros estamos buscando y que ustedes vean también por acá em, cómo se van afectando o qué impacto van teniendo las operaciones que Precia está considerando o el modelo que Precia está armando sobre los grupos de categorías que ustedes tienen. Ustedes de pronto tienen un interés sobre, qué sé yo, bancos en pesos, tasa fija triple A de 9 a 12 meses. Pues bueno, vea, esto está teniendo un cambio de casi 3 puntos básicos por curva. Llévense esa idea. Por acá pues también ustedes le pueden hacer un seguimiento más específico a lo que va pasando con emisiones. Ustedes aquí cargan el número de emisiones que quieran. Por acá yo tengo que esto es el 42 y yo puedo ver aquí el 42 que le ha pasado, aquí como con unos gráficos de velas y algunas ayudas de análisis técnico que tiene la herramienta. Puedo ver lo que ha pasado en un mes, en 3 meses, en 6 meses. Bueno, y por acá el tema particular del fin de año. Pueden hacer todos estos análisis en la herramienta y adicionalmente de lo que nos traía a la charla, también los filtros. Ustedes pueden hacerle aquí una revisión a lo que se está incluyendo y a lo que se está excluyendo todos los días en todo momento por parte de precio. Por acá hay la parte de los incluidos, ustedes pueden estar viendo acá, ah, bueno, este Bogotá, este Findeter, este BBVA, se están incluyendo, acá están los montos, acá está el plazo, está la tasa, a qué categoría van a caer, cuál es la curva, inclusive les estamos diciendo, oiga, vea, esto que se está teniendo en cuenta, ¿hace parte o no hace parte de la curva? Les estamos diciendo, ojo, eso que yo estoy aceptando y que mis filtros están dejando pasar y que el equipo técnico está diciendo, hace sentido, está teniendo un impacto sobre la curva. Importante, ¿por qué? O sea, toda esta información es oro porque finalmente una valoración puede no darse por operaciones propias, sino por un movimiento de la curva. Entonces ustedes de pronto van y dicen, qué sé yo, oiga, este Bogotá al 13,55 tasa fija un año, no venga, eso no me hace sentido, esa tasa 13,55, pero usted la está teniendo en cuenta en la curva, entonces eso le va a mover la curva. Hablemos. Y el tema también acá son los excluidos.
Este reporte también a ustedes les permite ver qué se está excluyendo. Ustedes de pronto se van en la cabeza con que este da vivienda de 500 millones y a ustedes les hizo sentido. Yo les estoy diciendo, vea, esto se está excluyendo por filtro monto. Seguramente dentro de esta categoría, como ya les he venido mencionando, hay solamente esta operación, este monto es insuficiente para afectar la categoría, entonces a las 10:50, Precia está diciendo, no le acepto esta operación de la vivienda, esta operación tampoco de T se la estoy aceptando por el monto, esta operación por acá de Occidente tampoco se lo estoy aceptando, pero esto es por tasa, entonces les estamos abriendo prácticamente las puertas de Precia con esta herramienta y les estamos diciendo, hágame seguimiento de lo que estoy haciendo. Hágame seguimiento, llévese usted también ese seguimiento, incorpórelo en sus análisis. Esto sirve para gestión de portafolio, esto sirve para hacer un seguimiento de P&G en las mesas, por ejemplo. Esto sirve para precierres en las áreas de back office. Esto sirve para llevarse estos informes, todo lo que ustedes ven acá ustedes lo descargan y simplemente dicen, ah, bueno, vea, a las 10:50 Precia estaba incluyendo esto y excluyendo esto, y sirve para hacer un montón de análisis, además, pues, todo lo que, las ayudas gráficas y demás que ustedes puedan encontrar por acá. Entonces, quería hacer de pronto un zoom o referencia a la herramienta justamente porque lo que nos trae a la charla son los temas de filtros y aquí hay diseñado un módulo que les está diciendo a ustedes, Precia está filtrando, está incluyendo esto, o Precia está excluyendo esto y por qué. Entonces ustedes se lo pueden llevar y pues bueno, hacen todos los análisis que a bien tengan realizar. Quería comentarles eso. Normalmente hablo muy rápido, pero pues quería transmitirles gran parte de las cosas. No sé si tengan alguna duda, comentario que nos quieran transmitir en estos 5 minutos. Los micrófonos son de ustedes. Diego, en las preguntas y respuestas tenemos una pregunta de Alonso Piñeros que nos dice, hola, ¿cómo funcionan las ventas de rezago cuando se traen operaciones de días anteriores, pero las condiciones de mercado son radicalmente diferentes? Ejemplo, el 30 diciembre 25. Ah, listo. Bien, gracias, Meli. Gracias por la pregunta, Sandra. Ahí justamente lo que hacemos, mira que en esas condiciones de mercado tan distintas, en la parte de test es muy poco usual que tengamos, pues, y de hecho nunca recurrimos a las ventanas de rezago, esas solamente están diseñadas para la parte corporativa. En la corporativa, cuando tenemos la necesidad de irnos a las ventanas de rezago, lo que va a pasar es que las operaciones, entre más rezago tengan, menos peso tienen en la muestra. Entonces, claro, si hoy están en la muestra y menos peso tienen en la construcción de la curva. Si hoy de nuevo, si hoy el nivel está en el 12%, pero hace 3 días estaba en el 13%, seguramente ese 12% va a pesar más en el modelo de la optimización que va a querer ajustar más el 12% de hoy y va a castigar un poco más el 13% de ayer o de hace 2 días o hace 3 días. Y entre más rezago tenga, menos peso le va a dar y ese peso se traduce en que el modelo se esfuerza menos en ajustar ese 13%, se esfuerza más en ajustar ese 12%. Definitivamente sí nos va a dar algún nivel, por lo menos en el empinamiento, en la temporalidad de tasas, uno dice, oiga, necesito un nivel y voy a decir alguna cosa, necesito un nivel a 5 años. Y de pronto el 5 años hoy está el 15, pero ayer estaba el 16. De algún modo ese 16, si bien el modelo no va a querer optimizar a llegar al precio del 16, pero sí le va a dar esa idea de, esto es una curva ascendente, o sea, esto tiene una pendiente positiva y el modelo seguramente le va a hacer caso a esa parte, digamos que esa parte de convexidades y concavidades va a respetar esa pendiente positiva, pero de nuevo, no va a querer ajustar tanto ese 16 en ejemplo y va a querer ajustar más las operaciones de hoy y ahí es por donde se define el peso en las ventanas de resalto. Diego, y por otro lado, Sandra también nos pregunta que si en alguna parte del proceso de filtros hay simulaciones cuando no se tiene información u operaciones no suficientes.
simulaciones, operaciones no suficientes, creo entenderte, no, no hay, claro, o sea, de pronto aquí lo que estamos diciendo y a ver si agarro bien la duda y es, eh, podría estar pensando que no tengo operaciones suficientes, a ver, de pronto me suena esa idea, no tengo operaciones suficientes a un año, pero tengo operaciones a 6 meses y a 2 años. Si estamos en un mercado bien comportado y digamos un mercado tranquilo, uno podría decir, bueno, el 6 meses a 11 y el 2 meses a 12, entonces hago una interpolación en la cabeza mal hecha y me da que entonces es el 11,40 el año, y de pronto hago esa simulación para, para una operación sintética o ficticia que me ayude a ajustar. No, 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 eso no lo hacemos. Lo que nosotros recogemos son operaciones efectivamente cerradas, efectivamente realizadas. Esas son las que se incorporan, las que el modelo va a buscar optimizar, ajustar, calcular unas tires teóricas que se acerquen lo máximo posible a las tires de mercado y con esas tires teóricas pues construir una curva. Pero hacer alguna simulación para complementar la muestra, que creo que es la duda que nos transmiten, nos transmiten, no, no, eso no lo hacemos y ahí es donde miramos las ventanas de rezago y de nuevo, las ventanas de rezago pues sí van a considerar es, le doy menos peso entre más días tenga que irme para atrás, pero de nuevo, lo hacemos porque simplemente el modelo de Nelson y Siegel no se va a poder ejecutar si no tiene un número mínimo de operaciones y lo hacemos también para que el modelo tenga algún punto de referencia en plazos que de nuevo, puede que no sea justamente llegar a ese nivel, pero pues sí me va a dar algún tema de hacia dónde, si está empinado, si está más aplanado, el modelo trata de hacer esos ajustes. Listo. Pues siendo ahí cumplidos con el horario, siendo las 11 de la mañana, les agradezco la atención. Espero que haya sido provechoso este espacio, dudas que tengan adicionalmente respecto a filtros, metodología, cosas que hace Precia, la propia pantalla intradía que les mostraba ahorita. Si quieren saber un poquito más, pues a través de atención al cliente nos pueden transmitir las dudas y pues acá todo el equipo pendiente de ustedes.